Bueno, empezamos, Dani. 9, ¿está previsto? Bueno, 2 horas. Exageramos. Ahora. ¿Querés el micrófono? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos, bienvenidos, docentes, no docentes, a esta actividad, que es parte de un proceso que se inició ya en el año 2023, con la aprobación de resoluciones ministeriales que plantean un nuevo escenario normativo en las propuestas formativas de la universidad, que implican transformaciones pequeñas, una de las más llamativas que se va a tratar el día de hoy, es la aprobación del sistema de créditos universitarios académicos para las universidades argentinas. Este proceso está siendo llevado adelante por la Secretaría General Académica del Rectorado, así que le damos la bienvenida a Gisela y a Liliana, que nos van a acompañar en estos talleres este miércoles y el próximo miércoles 20, que seguramente nos van a ayudar con las dudas que se van a plantear. Y desde la unidad académica, esta actividad está siendo llevada a cabo por las docentes designadas, Rosana y Claudia Lagraña, con un equipo también de asistencia técnica del área de informática y comunicaciones, que seguramente nos van a contar cómo iniciamos este proceso y cuáles son las actividades que nos esperan. Bueno, les dejo con Rosana. No sé si Gisela querés comentar algo. No, también después cuando me toque, así que aprovechamos el tiempo. Está planteado para un plazo máximo de 2 horas. También les comentamos que está siendo grabado y que lo vamos a poner a disposición para que los departamentos que no pudieron estar puedan acceder a la información, que les genere nuevas preguntas para que estén en el taller de hoy. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos, gracias por venir. Sabemos que todos estamos con millones de cosas, miles de cosas, pero bueno, me parece de que es un tema que es importante, vino para quedarse y tenemos que aprenderlo. Así que, bueno, gracias por estar. Ya nos presentaron, Claudia, Roxana, creo que nos conocen la mayoría de las personas que estamos acá. Así que les agradecemos. Por supuesto, esto es como ya lo dijeron, está dentro del marco de las resoluciones ministeriales, está trabajado desde el CIN, está trabajado toda la universidad. Son distintos programas que los vamos a ir mencionando a lo largo de esta presentación. Y bueno, y particularmente nosotros, desde la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, somos las dos profesoras que estamos encargadas de poder comunicar todas estas cuestiones. El tema, corríjanme, no está cerrado. Hay resoluciones que se están manejando que son las que estamos manejando y que es las que vamos a tener un rato, aprobadas en abril de este año. Así que es un proceso del que se está manejando, estamos trabajando, las cosas siguen cambiando, calculamos que no en extremo, pero puede ser de que sigan pasando cosas y se sigan modificando. Una de las cuestiones principales, como les decía, de lo que vamos a mostrar, es del 23 y después es más, de hace un año también hay una resolución del 24 y, como les decía, una de este año. Bueno, ¿por qué estamos hoy acá? En principio porque, como ya dijo Rosana, tenemos que tratar este tema justamente el de la aplicación del sistema argentino de créditos académicos universitarios que todos conocemos con nombre de SACAU. ¿Sí? Esta es, en realidad, si bien ya están las resoluciones aprobadas, digamos, esto es algo que se viene hablando, es
respuesta a una de las tantas problemáticas que sabemos que tenemos a nivel universitario, que es justamente el tiempo que demora la gente entre lo que interesa al sistema universitario y lo que ganan de recibirse. Y todo lo que conlleva eso, o sea, los porqué de esta demora, digamos. Entonces, desde la Secretaría General Académica, desde lo que es el sistema de orientación vocacional de la universidad, la Secretaría de Extensión Universitaria, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el programa de investigación en trayectorias educativas formaron un plan, ¿sí?, donde se aprobó este plan de abordaje de las trayectorias educativas justamente, ¿sí?, para analizar esta problemática desde nuestra universidad. O sea, si bien el tema está planteado desde menos del 19-20, que se viene trabajando y donde empiezan a ver las primeros inscritos, ¿sí?, ya con resoluciones aprobadas, reitero, en nuestra universidad sí sale este plan, sale este plan de acción para el abordaje integral de las trayectorias educativas de la UNAM, ¿sí?, que está bajo la coordinación de Gisela, que es la coordinadora general. Después están también la maestra Patricia Moravín, que está dentro de la red, ¿no es cierto?, de investigadores, ¿cómo se llama? Red de investigadores en trayectorias educativas. Sí, está la maestra Claudia Blowell, ¿sí?, y demás personas de la Secretaría General Académica, por ejemplo, Viviana González, que está acá presente con nosotros, ¿no es cierto? Entonces hay todo un grupo de gente que lanza este plan en el 24, ¿sí?, y desde ahí lo que hicieron fue convocar a representantes de las distintas unidades académicas nuestras para formar un grupo, ¿sí?, que trabajaran justamente en la implementación del sacado de nuestra universidad, ¿sí?, entre otras cuestiones que también el plan abarca, cuestiones como evaluar la situación de cada una de las unidades académicas desde justamente la trayectoria de los estudiantes, desde las investigaciones realizadas, desde lo realizado desde el campo de la extensión también, ¿sí? O sea, material de insumo que va a servir después también para la evaluación de la universidad que estamos en proceso, ¿no es cierto? Entonces, desde allí es que estamos justamente Rosana y yo convocadas, porque justo en ese momento, en realidad, como todos venimos trabajando en planes de estudio, ¿no es cierto?, nosotros también justamente desde el profesorado de matemática veníamos trabajando, se viene trabajando hace años, para con ustedes saben lo que demora eso, pero el año pasado nos convoca Claudia, ¿sí?, Claudia Méndez en ese momento y nos dice, guarda, ahora está la aplicación de lo que son los CRE desde el sacado, ¿sí?, y ahí tuvimos que empezar con las lecturas de qué se trataba eso, ¿sí?, y desde ahí que la convocan a Rosana, nos unimos las dos a esto, y por eso nos toca hoy, digamos, estar con ustedes presentes para charlar sobre estas cuestiones. Reitero, profesoras de matemáticas, ¿sí?, que tuvieron que leer sobre esto, ¿sí?, para poder plasmarlo en la escritura de ese plan de estudio. O sea que desde ahí nuestro pequeño conocimiento, o sea que estamos acá para iniciar la charla y que entre todos aportemos a ver cómo vamos a hacer esto de implementar este plan, sobre todo en nuestra vida académica. A mí me pasa al revés, porque yo que vengo de la social y las humanas, cada vez que vengo a una facultad exacta o de ingeniería, también tengo que leer, voy con, bueno, más aprendo todo un montón de cosas que no... Porque Sí, está esto... lo integral de las normativas y las especificidades de cada campo disciplinar, de si las carreras son de acreditación o no, como que se cruzan varias dimensiones. Sí, hay varias cosas para tener presente. Con seguridad nuestro fuerte no son las resoluciones justamente, pero bueno, nos toca que presentar ese tema, ¿no? Tuvimos que sentarnos... Pero te digo que para los créditos... Claro, sentarnos y organizar qué les decimos de todo esto que está, ¿no es cierto? Porque también nosotros tuvimos que aprenderlo. O sea, no te queda otra que tenés que sentarte y leer. Y creo que lo leíamos 2 o 3 veces y era... Claro, por eso en realidad no nos paramos como quienes saben del tema, sino que nos paramos para poder visualizar este tema y poder llegar entre todos a acuerdos, ¿no es cierto? Entonces, este plan que está dentro de nuestra universidad tiene por objetivo el realizar un diagnóstico sobre las problemáticas relacionadas con las trayectorias estudiantiles y los procesos institucionales. Cuando uno habla de trayectorias estudiantiles, por ahí retomar lo que varios cursos que se vienen realizando, ¿no es cierto?, de lo que dice Steinman de qué es esa trayectoria
estudiantil universitaria, que sería ese recorrido singular de cada uno de nuestros estudiantes, ese recorrido dentro de su paso de la vida universitaria y que habría que considerar no solamente lo académico, sino que está atravesada por cuestiones institucionales, sociales, personales, y que evidentemente están influyendo, ¿no es cierto?, en lo que es el ingreso a la universidad, en la permanencia en la universidad, el por qué se va, el por qué se queda y el tiempo que necesita estar acá para lograr ese objetivo que es el título finalmente, ¿no es cierto? Y después lo que tardará, que es un estudio también interesante seguramente realizar, cuánto tiempo demora en insertarse en la sociedad una vez que sale de acá, ¿no es cierto? Que también pareciera ser otra de las problemáticas que estamos teniendo. O sea, hay varias problemáticas a tratar, digamos, ¿sí? Como dirían, es muy complejo. Entonces, la idea es justamente el diseñar nuevas estrategias tendientes al mejoramiento de las trayectorias educativas de los estudiantes de la UNAM, potenciar las buenas estrategias existentes e instrumentar acciones colaborativas que permitan el abordaje de las tres dimensiones: la dinámica organizativa y de gestión, el plano normativo y el sistema, y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Disculpen que hable rápido, porque me pongo nerviosa, tiendo a acelerarme. Pero ya en un rato cada hablo más despacio. ¿Sí? Todo tuyo. Lo que nos convoca, uno de los temas en función a lo que dijo, escúchenme, nosotros vamos a repetir. Pueden preguntarnos, o sea, no sabemos si tenemos la respuesta, pero ustedes pueden preguntar, ¿verdad? Si bien por ahí queda un poco como expositivo, Sí. pero sí, pregunten, interrumpan, si es necesario, no hay problema con respecto a eso. O si tienen algún conocimiento o algo que nos estamos diciendo y nos sirva a todos, bienvenidos serán. Claro, por supuesto. Bueno, esto es para mostrar de que justamente en cuánto tiempo se reciben los profesionales argentinos. Ya este tema, como estábamos diciendo, no es nuevo, viene de antes de la pandemia. Una de las cuestiones, fíjense, desde el 2021, que de la Secretaría de Políticas Universitarias y del CIN, hay una brecha muy amplia entre la educación teórica y real, solo el 30% generalizando de los estudiantes universitarios egresan en tiempo teórico. Después, también en Clarín, universidades nacionales, los egresados tardan 9 años para completar sus estudios. A partir de esta información, en una de las universidades del Ciudad Guaraní que registran las notas de los estudiantes de la UNCUYO, también hay un 90% más de esa duración entre lo real, en lo que nosotros ponemos en los planes, y después en la realidad supera ampliamente lo que está escrito en esos planes, ¿no? Y entonces, como estábamos mencionando, una secretaria académica en la Universidad Nacional de Córdoba apunta justamente a que el problema obedece a muchas razones, que es lo que nosotros sabemos. Esto no es ninguna novedad, como les decía, en los temas económicos, el tema de la mudanza, cómo estudian. Bueno, todos acá trabajamos en docencia, así que sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Pero bueno, el tema es que está haciendo más ruido de lo que ya hacía hace un par de años, entonces hay que hacer cosas, hay que tomar decisiones y hay que ponerse a trabajar. ¿Está? Entonces, una de las cuestiones justamente, bueno, entonces, ¿en cuánto tiempo se reciben los profesionales argentinos? Y ayer, gracias a Daniela que estuvo ahí mandándonos la información, intentamos hacer... ¿Qué me dijiste? Porque te está en la tarde para terminar. Bueno, nosotros también a las 9 de la noche. Bueno, quizás tenemos la información. Bueno, eso no había que decir que eran las 9 de la noche. No. Ayer tuvimos esta información de la fase KIN. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo tardan los estudiantes de la fase KIN en egresar? Promedio. ¿Está? Entonces, casi nos morimos, estamos por supuesto en base, estamos por supuesto como la Universidad Nacional. Fíjense que el tiempo promedio de egresados es aproximadamente 10 años, de los egresados de grado
El tiempo promedio de pregrado es de 5,64 dentro de la base de datos que teníamos, que es de 786 egresados. Ojo, esto es dentro del periodo 2018-2024. Esa es la base de datos de todos los egresados de la fase KIL en ese tiempo. ¿Está? Acá está por carrera, cada uno por supuesto siempre se interesa en lo que uno trabaja, ¿no? En el 2018 está en verde, no sé, por mostrar algo, ingeniería en alimentos. En el 2018, acá están los años. 2019 está en color azul, 2020, que fue el de la pandemia, está en este morama marroncito, 2021, 22, 23, 24, como les decía. Yo estuve mirando en general y veníamos en alza hasta el 2020 y después de la pandemia, por razones más que conocidas, pasaron muchas cosas y en general en todas las carreras hubo deserción. Además de lo que también sabemos de que hay más ofertas académicas en la provincia, en la región, y así sucesivamente. Un dato curioso de la pandemia en la UNAM, pero que es parecido en el sistema universitario, fue que aumentamos la tasa de egreso general. Pero porque había quienes estaban en su casa y sobre todo en el 21, más algunos planes de recuperar esas personas que hicieron las facultades, hacen que aumentemos la tasa de egreso, lo cual uno podría pensar que la hipótesis de que cuando la gente tiene más tiempo real para disponer, para estudiar, puede avanzar, ¿no? Porque la pandemia nos mostró de algún modo eso, lo puedo aseverar universalmente, pero hay datos que nos muestran como que esa hipótesis, bueno, en nuestra propia vida sabemos, ¿no? Que es lo que ella decía del tiempo real, el tiempo, bueno, entonces, por eso es que miramos todo esto como para ver en ese marco la inscripción estructural de los diseños que tenemos en el sistema universitario y en nuestra universidad en particular, y cómo esos diseños, ¿para quién están pensados esos diseños? Responden, ¿no? Un poco esa es la pregunta, ¿no? Que está detrás de todo. Sí. Responden al perfil del estudiante que tenemos hoy en la UNAM, en general, más allá de las particularidades de cada carrera, de cada disciplina. Yo soy generación 90, en el 90 empecé la universidad. Ese plan de estudio, de trabajo social para esa generación mía sirve hoy, ¿no? Un poco es lo que... y después mirarnos, como decían las chicas, la importancia de traer el dato para ustedes que vienen de la ciencia exacta y demás, mucho más que para nosotros, saben que tener el dato duro, digamos, en el sentido de la evidencia empírica, y después empezar a preguntarle al dato desde distintos lugares, ¿no? Sí, una pregunta nomás con respecto a esto del tema del tiempo, digamos, en papeles y del tiempo real de que un egresado sale de la facultad. Si tiene una idea de la diferencia en cuanto a que en algún momento se redujo el tiempo que una carrera tenía que tener. Porque, a ver, yo ingresé con una carrera de 5 años, que nunca la cumplí, y tengo, creo que contados los dedos, unos compañeros que hicieron en tiempo y forma, y yo sabía que mi carrera antes era de 6 años, no era de 5. Entonces, ese cambio que se hizo en algún momento, porque tengo entendido que era por una ley, no sé, yo no lo viví en esa situación. También no se debería volver a pensar un poquitito que esa reducción no fue beneficiosa. Uno de los puntos de que se puede... Es más, te cuento de que se quiere reducir más justamente para que no sea de 5 y sea con... O sea, se está pensando... Son todas sugerencias, son todas que nada está decidido, son todas ideas. A mí me parece que lo que es sumamente interesante, porque uno tiene antecedentes previos, sobre todo en lugar de pensar que no es exclusivamente el diseño de plan de estudio o su modificación lo que va a hacer que la situación general cambie, porque como bien decía la compañera, hay varias causas que estructuran la problemática de la permanencia y el egreso en particular. Si uno mira datos del sistema universitario, nadie puede negar que el sistema universitario argentino ha democratizado el ingreso. Nosotros hemos logrado que más gente llegue, y de sectores populares, primeras generaciones. Pero eso que logramos, porque estamos convencidos de que la universidad es pública, etcétera, lo que nos pasó a nosotros que pudimos llegar, que venimos de familia de trabajadores, no lo estamos pudiendo hacer
de derecho en la permanencia y en el egreso. Y tampoco en lo personal y en la perspectiva teórica creo que sí o sí toda la gente se va a recibir en tiempo y forma. No va a pasar eso. Pero sí creo que tenemos que asumir el desafío de que el pase por la universidad sea disfrutable independiente del tiempo que le lleve a un alumno. Y no que lo expulsemos. Si logramos que llegó, que no sienta que nosotros. Porque una cosa es la causal económica que hace que no pueda permanecer, y otra es que la estructura universitaria, porque si no hay una estafa del ingreso, hay una estafa en la permanencia. Pero a eso me refiero, porque a veces uno le dice, ustedes pueden hacerlo en 5 años, cuando la verdad no es cierto. Por eso, a eso me refiero. El que trabaja no lo va a hacer igual que el que no trabaja. Obviamente, hay cuestiones que van más allá de lo que uno puede lograr. Pero el régimen de correlativas Vamos, discúlpenme, vamos, ya tengo dos que levantaron la mano, entonces. Sí. No, lo que quería aportar es que si bien se redujeron las cargas horarias de los planes de estudio, eso no se trasladó a la cantidad de contenidos que tienen. Entonces, en este caso tenemos que pensar que no es solamente que el estudiante no egresa en tiempo y forma porque se muda, porque tienen situaciones personales, sino porque hay cuestiones de la enseñanza que las tenemos que volver a repensar. Entonces, esos planes de estudio, nosotros nos pasó en biología, que nos costó mucho que por ahí se entienda que había una disminución de carga horaria, pero también de contenido. Entonces, que seleccionar y cambiar la estructura de las asignaturas en relación a cómo venimos enseñando con hilos de contenido que ahora no. O sea, creo que eso la tenía que volver a repensar. Sí. No sé quién había levantado. ¿Sí? Tengo una duda en la interpretación de ese gráfico. Me estoy concentrando en genética, que es donde estoy yo. Ese gráfico indica, por ejemplo, para genética, que los que se recibieron en 2018 y 2019 tuvieron en promedio 10 y un poquito de años para recibirse, y lo del 2024 más de 12 años. ¿Eso es lo que me indica? Sí. Aviso cómo se armó esto, ¿sí? Para empezar, la información que teníamos era por año de ingreso, porque la información que estamos manejando es, como dice ahí, periodo 2018, 19, 20, o sea, de cada año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, del 18 la información que teníamos es, por ejemplo, los que se inscribieron en el 2006, ¿cuántos llegaron a recibirse en el 18? ¿Sí? Los que se inscribieron los ingresantes 2007, ¿cuántos se recibieron en el 18? O sea, acá hay una masa que será en genética aproximadamente de 12 personas que se recibieron. Tenemos esa información, si en algún momento alguien quiere verla, digamos, ¿sí? Es de esa cantidad de personas que se ingresaron a la universidad de distintos años, pero que se recibieron en el 18, en promedio, el tiempo que tardaron es es una media, por lo tanto está sesgada por valores extremos. Sí. Por ejemplo, que yo le calculo que es el que más asusta, una duración en farmacia de casi, esta es de 13, algo, decía la información, está pasando que hay 2 personas, no sé quiénes 2, aviso, pero hay 2 personas que se recibieron en el 23 que demoraron entre 35 y 36 años en hacer los papeles del título. ¿Se entiende? Obviamente que eso hace que esta media esté absolutamente sesgada hacia la derecha, digamos, ¿sí? Aviso que por ahí después en el análisis habría que incluirlo. Sí. Y algunos tardan un año por eso recibirse. Exactamente. Vamos a escucharlo, puede ser, perdón que se lo diga así, pero quiero hacer una consulta para precisar todo totalmente la estadística. Hay instituciones que se cambian de carrera. El dato, o sea, ese tiempo de mora entre que ingresó a la primera carrera a que se egresa. Entonces puede ser mucho peor. Bueno, pero por eso. Analicemos casos ahí. Por eso, volvemos a repetir, esto es cantidad de egresados en este año. Si se cambió de carrera, si bien no sé qué, si hace esto. Por ahí tardó 10, pero entró a mitad de camino. Sí, ¿qué? Alan Mario, perdón. Yo creo que veo 2 aspectos para completar. ¿Se me escucha? Sí. La idea es que te cambie la grabación. Claro.
nosotros queremos que un graduado se reciba rápido, eso es un aspecto, me parece, y otro, queremos que todos los que ingresen se gradúen. Son dos aspectos que por ahí son un poco contradictorios para medirlo solo con el valor, con el tiempo promedio en el que un graduado se recibe. Con calidad. Flexibilidad que apareció ahora. Entonces, bueno, yo vi estos dos. Mi argumento va a ser sobre estos dos. O sea, obviamente lo que decían ahí Claudia y Hernán, o sea, haría falta ver cómo es la distribución de esos alumnos, porque probablemente haya una escuela muy larga, porque nosotros queremos que alguien de 15 que ingresó en el año 2000 se reciba. Digamos, habría que conocer eso como para saber dónde le habría que ajustar, porque por ahí lo que recién dijeron, acortar el plan, modificar los contenidos o no, por ahí eso no afecta y son todo causas externas. Nosotros queremos que el que ingresó en el 2000 o 2010 se reciban, no le vamos a poner un quiebre, porque una manera fácil de bajar esos números es decir, listo, el que ya se inscribió en 5 años, chau, tiene que empezar de nuevo. Ya, hay que ver qué medidas se ponen para bajar esos números sin que sea muy catastrófico para los alumnos. Por eso, disculpen, este gráfico sabíamos que iba a causar ruido, sí, y no queremos ofender a nadie, son datos, sí, pero también es una forma de presentar el problema. Recordemos que ese es nuestro objetivo de hoy, presentar este problema que tenemos que tratar. Sí, eso no es para nada un último procesamiento de la información. Evidentemente hay que analizar, si es que hay datos que hay que sacarlos, por ahí alguno no me sirve, hay un valor extremo que no me conviene ponerlo en mi muestra, ¿sí? Entonces, pensémoslo desde ahí, ¿no es cierto? Es un planteo del problema. Es más, en esa media del tiempo de demora, del tiempo que demora una persona en recibirse para las de grado, están mezcladas carreras que son de duración de 4 años, de 5 años, 6 años, ¿se entiende? O sea, obviamente que eso necesita un procesamiento mucho más fino, ¿se entiende? Pero es para presentarnos qué tan lejos estamos de lo que está pasando a nivel nacional. Y estamos ahí, ¿sí? Más allá de que tenga muchas dificultades todo esto, juntar todo en un solo número, también pone en evidencia cierta problemática que estamos viviendo. ¿Está? Piénsenlo desde ahí, en realidad. Claro, sí. Sí. Un poco respondiendo a lo que decía Natalia hoy, es cierto, cuando vos ingresaste, ya estaba en plan de 5 años, que en el año 96 fue el cambio de plan de estudio que se pasó de 6 a 5, y lo que se hizo fue comprimir contenidos. Entonces, bueno, ahora justamente nosotros estamos en un proceso de cambio de plan de estudio que se aprobó, se contempla esa situación de decir, bueno, no es solamente comprimir contenidos, sino repensar a partir de los contenidos mínimos, decir, bueno, no necesariamente esos contenidos mínimos tienen que estar. O sea, vos tenés que cubrir con esos contenidos mínimos cierto conocimiento. Eso no implica que tengas que hacerlo en 120 horas, es lo que nos pasó a nosotros. O sea, nosotros dijimos, bueno, asignaturas o actividades curriculares que tenían 120 horas, dijimos, bueno, es capaz que esa actividad curricular se dicte en 80 horas. Eso no quiere decir cargar la información. Es una sumatoria de cosas, eso es cierto. Pero, por ejemplo, el ingreso irrestricto hace que nosotros tengamos una deserción en el primer año del 40%. Allá Hernán hizo un análisis espectacular de eso y nosotros pudimos ver en la carrera cómo va sucediendo. Entonces, el hecho de ser restricto hace que nosotros tengamos muchísimos inscritos, 100, 120. Y bueno, el ingeniero Herrera también, él lo ve, tiene, ¿cuánto? 80, 100 estudiantes. Y nosotros en el segundo año tenemos 40 o 30 estudiantes. Que para nosotros en ingeniería es alto, 30 o 40 estudiantes. Entonces, bueno, ver toda esa problemática. Entonces, pero no está mal problematizar y decir, bueno, fíjate, tenemos que hacer un seguimiento año a año. Y yo creo que sí, porque nosotros lo pensamos así, desde el plan de estudio vos no podés pensar que esa trayectoria sea factible terminarla, por ejemplo, en ingeniería en 5 años. Porque desde ahí tenemos que verlo de los contenidos mínimos, tenemos que verlo de cómo estamos la asignatura, tenemos que ver las cargas horarias por cuatrimestre, la carga horaria por año. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos en este plan de estudio actual una carga altísima en los últimos 2 años. Está bien, el chico viene con más training, qué sé yo, pero vivía dentro de la facultad. Entonces, todas esas cuestiones, todos esos detalles. Todo para pensar, nada está cerrado y es justamente es parte de la problemática
que hay que sentarse a pensar desde las carreras, desde las facultades, desde la universidad, etc. Vuelvo a lo que decían. Tengo mi hermano que cursó una carrera en una universidad pública y ahora está haciendo una privada, me dice, es mucho más fácil que privada. Y está el concepto que se tiene que recibir. O sea, empezó una tecnicatura, ahora hace la licenciatura en la privada y se quedó el taquito. Entonces, ¿pero por qué? Porque pareciera que hay algo que es una calidad, o sea, no discutamos la calidad aquí, pero sí discutamos el acompañamiento que tiene el estudiante por ahí, es algo que nosotros perdemos en nuestra carrera. Eso es mi apreciación. Gracias. Alejandra. Gracias. Sí, no. Y después venir, pero... ¿No? Bueno, un aporte nomás. Bueno. Permiso. Solo para hacer un comentario respecto a lo que decía Sergio de los números y los alumnos que vamos perdiendo. Yo soy docente de Química General o Introducción a la Fisicoquímica. Son 7 carreras para esa asignatura. Bioquímica, farmacia, ingeniería. Y nosotros notamos que hay una gran diferencia con esto del ingreso del inscripto entre los inscriptos y los que aparecen en el aula la primera semana. Bioquímica y farmacia, que son los más numerosos, este año tendríamos 180, 190 inscriptos y nunca aparecieron esa cantidad de alumnos. Esos son los preinscriptos, los que nos aparecen a los que nos aparecen en el SIU. Al finalizar el trimestre hay que cargar sobre 180, 190. Y en el aula llegan a ver 120, 130. Nunca jamás llegan al aula 180 o 190. O sea que hay un porcentaje que se perdió antes de llegar al aula. Aquí hago la diferencia lo que decía entre el primero y segundo. Esto es entre la inscripción y el área de clases. Eso también influye, digamos, en esa diferencia. Igual no son estos números que estoy de ingreso, ¿no? Sí. Para agregar algo más que acá Dani me decía que por eso hay como varias cosas que están cambiando, lo mismo que decían las compañeras. Entre eso también están los propios sistemas, como por ejemplo el SIU, que ahora toda la universidad tiene la última versión. Y estamos intentando trabajar en referencia a los registros, para que esto que vos decís, más lo que dice, o sea, directamente ya hay ejemplos, porque hoy el libre es un montón de cosas, o porque salió mal, pero también está este que nunca vino. Entonces la idea de que podamos empezar a pautar acuerdos para registrar de modo más efectivo la situación real. Para atrás no vamos a poder mirar, pero la idea es que empecemos a mirar para adelante. Y el que nunca asistió, el que nunca vino, ¿cuántos son de ese total? La estadística puede ser distinta, el que nunca vino. El que efectivamente vino por algo, dio un parcial 2 y no pudo avanzar. ¿Qué pasó con eso? Claro, el que regularizó y después no volvió, bueno. Pero por eso, es como que la idea es, frente a todo esto, hay varias dimensiones de la institución y sobre todo de los sistemas de registro que tenemos, que tienen que ver con nuestras prácticas actuales, que tendremos que ir modificando y acordando nuevos con consenso para poder ir para adelante también. Y luego ya anticipar que sobre lo que vos decías que es importante, de la cantidad de años que un estudiante pasa, la idea del sistema argentino de crédito también es esta, es visibilizar y reconocer que para estudiar el tiempo que sea y poder recibirme, yo necesito el tiempo adentro de la universidad obligatorio, lo que me pide el plan de estudio, pero también necesito un tiempo afuera. Porque si yo me paso 18 horas acá de 24 o 12, no solo cuánto vivo, cuándo hago deporte por la salud, cuándo tengo mi familia, sino cuándo estudio, cuándo produzco trabajo, cuándo leo, cuándo... ¿no? Entonces, por eso es que ya plantea que los planes de estudio dividan y visibilicen sobre el total de horas que nosotros entendemos que tiene que tener la formación de un bioquímico, de un trabajador social, de un ingeniero, etc. ¿Cuántas son de interacción pedagógica docente-estudiante, que son obligatorias en el sentido que es laboratorio, que es la práctica, que no sé, la pasantía afuera, lo que sea? ¿Y qué cantidad le vamos a dar, que vamos a reconocer, de horas que se denominan autónomas del estudiante, pero que son parte de estos procesos? Desde ese lugar, la idea no es que se achica, sino que se empieza también a visibilizar eso que hoy no está visible. Si nosotros miramos algunas carreras de la universidad, tienen a veces de cursado por día 16 horas. O sea, detrás, esa estructura es muy pocas personas la podrían hacer. No es que no la hacen, pero ya nuestra propia, cuando uno hace esa cuenta nomás, ya hay algo que nos llama la atención y dice, bueno, es difícil que alguien, salvo que esté solo para eso, pueda pasar 16 horas después. No
segundo signo, y qué es lo que interpela el SACAO para todo el sistema universitario. Pero No, yo quería nomás hacer una observación justamente de la cantidad de pases a universidades privadas que tenemos, que observamos en el área, que a veces el factor económico no es, por ahí solo ponemos el acento en el factor económico y a veces no es. Esa es la cuestión. El año pasado fue impresionante y este año me llama la atención que es a universidades privadas. ya sabes, que no solamente el tema puede ser económico, claro. Que hay institutos también que lo ofrecen por ahí con fechas académicas mucho más cortas. O a otras provincias también, pero eso significa que la familia está poniendo dinero. Exactamente, entonces es impresionante el año pasado lo que fue, que yo empecé a hacer una estadística que abrió la pared, pero volvió otra vez con fuerza. En el segundo cuatrimestre ya hay notas y pedidos y es alarmante porque nosotros vemos el ingreso y vemos cómo se van los alumnos, y son buenos alumnos. Generalmente los que se van son buenos alumnos, por ahí uno puede hacer esa observación también. Yo, para completar el tema del privado, sin dejar de ponderar otros aspectos, esto es como yo no voy a explicar, pero lo que va, dice que van porque pagan, o sea, cuando hay que pagar la cuota, vas y cumplís con los requisitos, ¿no? O sea, hay una presión desde lo económico justamente porque es bastante oneroso de hacerlo, que si vos pagás la privada, pues tenés que hacer las cosas, porque si no estás tirando guita. Y como el bolsillo es uno de los órganos más sensibles del ser humano, me parece que gran parte de la cuestión del cumplimiento en términos en la privada se corresponde con esa cuestión. Sin quitar todos los otros aspectos que estamos viviendo, pero me parece que eso es bastante importante que lo consideremos. Eso que... Vos ya pagás una inscripción, o sea, esos 80 que decía Ale, que no aparecen, bueno, pues en la privada han pagado una inscripción, con lo cual ya les pinta ir a sentarse, ¿no? Me parece que hay algo de eso. Lo que vos traes también atraviesa los fundamentos, la filosofía y la epistemología del SACAO. Porque para mí también llamado SACAO porque pone énfasis en los créditos. Y en realidad, todo el debate que hubo detrás de esto que terminó llamándose SACAO, lo que interpela son procesos de práctica, ¿no? De estructura. Pero una cosita sí le paso la palabra a la compañera. Lo que está detrás del SACAO, que creo con lo que vos decís, es que los jóvenes que tenemos hoy, las generaciones de jóvenes que ingresan a la universidad hoy, y hablar fundamentalmente de los jóvenes que no sean solo jóvenes los que ingresan a la universidad, ¿qué tipo de autonomía tienen? Porque cuando nosotros pensamos en la autonomía de estudio, la organización diaria y demás, no es la misma en función de las subjetividades juveniles de hace 3 décadas que ahora. Sin juicio de valor. Podemos hacer un análisis y a lo mejor podemos estar 3 días, pero sin juicio de valor, descriptivamente quienes estudian esto, sabemos que los jóvenes piensan distinto, leen distinto, les llega la información por otros canales, ¿no? Y quizás, vuelvo a lo que planteaba recién ella también, nuestras estructuras todavía están pensadas para otro tipo de joven. No es fácil, yo tengo una respuesta, yo tengo un primer año, o sea que imagínense todo el tiempo, y enseño sociedad y Estado que es historia, o sea, tiene una gran dimensión de historia y historia política, o sea que esto es un desafío, pero sí veo cómo van cambiando las formas, las preguntas, debe pasar a todos ustedes, ¿no? Entonces eso está por detrás del SACAO. También que pensemos, porque esto ustedes dicen eso, cuando el joven a lo mejor elige una universidad privada, elige organización, salió el secundario, los padres también eligen eso, porque los padres están muy metidos ahora, porque los jóvenes de hoy no son adultos a los 20, entre comillas, ¿no? Parece que a los 25 y no sé, ¿no? Entonces todo eso nos atraviesa como institución. Y el SACAO no va a ser la solución, pero sí problematizó estos aspectos como parte de lo que tenemos que ir pensando. Y aún sabiendo que no vamos a resolver que se reciba sí o sí, aunque bajemos la cantidad de oro, sino que tenemos que organizar cosas e intentar que el pase por la universidad sea más disfrutable en el sentido, y no expulsor a las privadas, no expulsor a que nos sirvan, ¿no? Y en lo personal creo que nos debemos un gran debate sobre el ingreso. En lo personal, no me lo tomen a mal, si nosotros no hacemos eso, es una estafa el precio de este. Y yo estoy a favor del ingreso estudiantito, por las dudas lo digo, históricamente me conocen mi militancia. Pero sinceramente, porque si no ingresan todos, pero después nosotros mismos les decimos que no tenés lo que tenían que tener, el secundario no te dio, entonces se van frustrados. Yo digo, me pasa con, yo tengo varios hijos, ¿saben? También. Y me pasó con uno de mis hijos en particular.
que un día llegó a mi clase y me dijo, la universidad pública me está sacando las ganas de estudiar. ¿Te imagínense lo que significó para mí eso? ¿No? ¡Qué fuerte! Entonces digo, y cualquiera de ustedes puede tener referencias así, porque nos pasa a todos, ven qué pasa afuera de nosotros. No, el que se recibe dice, esta es la última vez que piso la facultad, no vuelvo, vuelvo. Y se recibe y dice, no quiero volver más. Lo mío nomás era un planteo en función de lo que estuvieron hablando en relación a esto esto de plantear o visibilizar la cantidad de horas que tienen estudiantes fuera de la clase, que viene acompañada por lo que vos dijiste, Sergio, que estuvimos trabajando de reducir digamos, la carga frente al docente para que el estudiante tenga más tiempo afuera para dedicarlo a su vida y para dedicarlo a entender las cosas que vio en la facultad. Dicho esto, saco a experiencia lo que pasó con la pandemia, en donde muchas de las clases fueron virtuales, se redujo muchísimo en ese momento la interacción con el estudiante, o sea, nosotros teníamos algunas clases virtuales y mucho quedó en el estudiante para poder hacerlo. Obviamente que es un desafío, como creo que todos lo vimos, de cómo plantear la clase de forma para que sea más, porque no teníamos el cara a cara y un montón de cuestiones. Pero a lo que voy es, y lo planteo como pregunta porque no lo sé, si yo quiero que el estudiante no esté tanto tiempo conmigo, que lo dedique afuera, sabiendo que el estudiante viene con muchas falencias, sobre todo en los primeros años en donde no sabe trabajar solo, y me voy porque nosotros somos docentes del primer y del segundo año. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros tenemos que darle tanta importancia a esto de que ellos trabajen solos o en la casa y no que estemos con nosotros? A lo que yo voy más específicamente es en compañía con el docente. O sea, yo he visto, mi experiencia, muy corta experiencia, es que yo prefiero al estudiante acá, en donde me resuelva un problema, al lado mío, en donde yo te le esté diciendo, te estás equivocando en esto, o lo que fuese, a explicarle solo un problema y decirle, anda a tu casa y venime con las consultas. No, o sea, por lo menos los primeros años no me parece lo mejor para el estudiante porque se siente solo y abandonado. Estamos diciendo que queremos que el chico no se vaya, que no le dé. Es un planteo que lo hago acá. Escuchamos, pero no. Está muy bueno lo que traes, porque el sacao tiene una lógica general, pero justamente esto que pasa en la realidad es lo que nosotros tenemos que después apelar para armar la estructura del plan de estudio. Por ejemplo, vos podés en los primeros años concentrar la cantidad de horas de interacción y liberar lo otro, porque por eso que voy a decir, un estudiante es más autónomo a medida que permanece y crece en la institución, y recibimos personas menos autónomas. Entonces, pero la idea de eso es que justamente se tenga en cuenta cuando se elaboran los planes de estudio, ¿no? No sé, le doy el ejemplo económica que hizo, virtualizó cuarto y quinto, fundamentalmente, y ahí achicó la cantidad de horas. No sé, los resultados los veremos más adelante. Lo veremos más adelante, ¿se entiende? Ahora no podemos decir que... Pero bueno, estoy tomando decisiones sobre hipótesis de qué pasa con la cantidad de estudiantes en el aula. Porque y después seguimos. No, rápido, un comentario nada más a acotación de lo que dijiste, que eso tiene que ver con el criterio para tomar los créditos. Cuando hace unos 5 años atrás, 6, cuando empezábamos a hablar no de créditos sino de RTFs con ingeniería, discutíamos eso y decíamos, bueno, los primeros años que multiplicábamos por 1 las horas, o sea, si una asignatura de 60 horas son las que tiene el estudiante afuera para estudiar tu asignatura. Y iba aumentando a medida que transcurría el avance del estudiante hasta multiplicar por 2 o 2,5 las últimas asignaturas. Pero bueno, eso es una discusión que tiene que hacer cada una de las carreras hacia adentro y ver... Pero después llega cuando hemos resolvido ingeniería, que acaba de presentar 4 ingeniería con título intermedio y de yo quería plantear, me parece, que a lo mejor si podemos Vení. sí, pero lo había escrito nomás. Si podemos ver toda la exposición, porque tenemos que, digamos, entender bien lo que son los créditos, qué valores, digamos, hay mucho concepto, no concepto, sino muchas definiciones, y después
por eso hay 2 encuentros, sí. Después les vamos a dar material para que lean entre este encuentro y el próximo. Sí, ya les vamos a facilitar documentos al respecto. Pasa que a todos nos gusta hablar, entonces nos fuimos por la tangente, pero... Para el colmo quiero meter mi cuchara en lo que estaban hablando antes. Sí, justamente, nosotros venimos charlando mucho sobre esto porque teníamos que organizar esta presentación y decíamos, este momento probablemente la implementación del sacado tenga más posibilidades debido a algo bueno que dio esta pandemia, por lo menos en nuestra opinión, es que nos preparó para dar clases sin estar en aula, no estuvimos. Y cuando no te funcionaba la videoconferencia, le estás pateando el móvil, me decía un alumno, te unías por foro. Y en el foro interactuábamos los que entrábamos y a los que no les dejaban lo escrito. Soy profe de primer año, no era lo mejor, pero pudimos. Yo creo que eso, y después empezaron a aparecer los videos, las famosas píldoras, empezaron a aparecer escritos, o sea, se generó mucho material. Y yo creo que si no hubiésemos vivido eso, hoy sería mucho más rápido la reacción en contra de la aplicación de todo esto, pero sabemos que cuando lo tuvimos que hacer, lo pudimos hacer. ¿Sí? O sea, me parece que es un proceso de acostumbramiento, nos va entrando la idea y de a poco nos van surgiendo nuevas ideas. Por eso, me parece que es cuestión de pensarlo en principio y seguro que lo que hoy por ejemplo, decíamos, el profesorado de matemática, hablan de carrera intermedia, que es otro tema que queremos tocar, decíamos, no se puede, son 4 años, vos tenés que prepararte. Y hasta hace 2 semanas atrás dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en que podés armar profesores para un secundario que hagan hasta acá y después continuar con o sea, el no lo tenemos muy rápido, pero si nos damos tiempo a pensar que lo que somos capaces, de generar cosas. No sé si buenas o no, aviso, pero algo se nos va a ocurrir. Sí, perdón. Aquello del ciclo de los ciclos complementarios. Sí. Estamos así. Exacto. Y además necesitamos para seguir continuando otros proyectos. Claro. Bueno, sigamos y después nos quedamos... Los ciclos complementarios también será algo Sí, que vamos a tratar que queda en nuestro planteo, ¿no es cierto? Bueno, respecto a lo que veníamos viendo de tiempo promedio de egreso de las distintas carreras, decíamos, bueno, pero esto es lo positivo. Estos son los que se recibieron. Y todo el mundo que no se... O sea, hay 786 personas que se recibieron a lo largo de ese periodo analizado 2018-2024. ¿Sí? Y eso era lo bueno, pero ¿y el resto? Los que ingresaron y nunca lograron terminar, que seguro son mucho menos. La foto anterior que estaba tenía relación con que... Esa era nuestra aula. Aquella es el aula 3, la que está a la izquierda es el aula 3 del campus. Profesora de primer año, esa es mi aula, diría. La de la derecha es el aula 7. Y hoy en día nuestras aulas se parecen más, no tenemos fotos tan actualizadas, sí, por eso pegamos esas, no son las mismas correspondientes del aula, pero en realidad hoy bajar nuestras aulas y están medianamente vacías, ¿sí? Es más, hasta el año, hasta el año pasado, acá tenemos la cantidad de ingresos, estos son alumnos ingresantes por carrera de nuestra facultad, ¿sí? En el periodo de vuelta del 18-24, ¿sí? Pero no los que se inscribieron, no son los de ingreso, te voy a decir, sino que son los inscritos. O sea, claro, los que ya llegaron a poner papeles, digamos, son los matriculados reales. Estos son ingresantes reales, digamos, ¿sí? No aspirantes a. ¿Sí? Entonces, lo que veíamos era justamente, y como está hasta el 24, ¿sí? Por ejemplo, esto que es matemática, sí hablo porque es la carrera donde más tiempo estoy, fíjense cómo en algún momento fue bajando la matrícula y esto es 24, que todavía está a la altura de 50, pero hoy reales en aula sí tenemos 25. Cuando veníamos de aulas repletas a veces teníamos que convertir en 2 aulas, teníamos que formar comisiones para poder completar. ¿Sí? Esa es nuestra realidad hoy de los primeros años. ¿Sí? Y normalmente para como estos son ingresantes y habla de primer cuatrimestre, que sabemos que la diferencia entre el mismo año, primer cuatrimestre y segundo cuatrimestre es otra. Entonces, no solamente tiene que ver con esto del tiempo que se demora, sino qué inscripción estamos teniendo, cuánto nos elige la sociedad hoy para educarse, para formarse. ¿Sí? Y de los que nos eligen. Ahora hablemos de cuántos quedan. Acá tenemos otro de los gráficos
No voy a usar micrófono porque no me gusta. Bueno, como estaba diciendo Claudia, destacamiento de ingresantes del 2023. Esto es gráfico solamente de ese año. Como ustedes pueden ver, la cantidad de los inscritos en ese año, entre 1.800 y 2.000 ingresantes a la fase 15. ¿Está? Por ahí, allá, de ingresantes de la facultad, de esta facultad. De esa corte, los reinscriptos en el 2024 están entre 1.200 y 1.400, y nuevamente esos reinscriptos de esa misma, eso en el 2025, están aproximadamente en 1.000, como lo dice ahí. Entonces, bueno, es más de lo que estábamos charlando, los gráficos que estaban acompañando a todo lo que estuvimos hablando. Entonces, claro, es como que le pone un número a todas las manifestaciones de lo que estábamos comentando recién, nada más que eso. Acá está también, repito, por año, es el año 2023, de cada una de las carreras. Por ahí después nosotros le compartimos, si es que quieren, el Power, es para poder charlar y poder mostrarle toda esta problemática de lo que estamos diciendo. En verde están los nuevos inscriptos, o sea, esos inscriptos del 2023, en azul están los del 2024 y en ese mostaza el 2025 de cada una de las carreras de la facultad. ¿Sí? Rosana, perdón. Sí. Voy de que a nivel nacional es la problemática y de que se está atacando con esto del sacado. A nivel nacional, ¿cuántos ya tienen implementado el sistema de crédito y cuántos no? Y si esos resultados que vos hablabas hoy de la problemática, ¿estaban mezclados los sistemas, los mecanismos, o están separados? Lo del sacado, no sé si alguna ya lo tiene. Tecnológica lo tiene desde 1995, sí. Desde que hizo el cambio de plan de estudio, en 1995, ya tenía con sistema de crédito. Porque se te pregunto, ¿cuántas otras universidades? No, ustedes saben. Y si esa problemática que decían hoy tenía que ver con los sistemas combinados, digamos, o puro crédito y puro tradicional. Sistema de crédito hay anterior al sacado, el grado y pregrado también, no exclusivamente en posgrado. Lo que la diferencia, o sea que hay varias universidades, de las que vinieron después de la tecnológica y de las nuevas creadas, la Burlingame, por ejemplo, ¿no? Que tiene gran desarrollo, todas las carreras de eso de ingeniería nacen ya con el sistema de crédito. Pero más allá de eso, por eso decía yo, más allá del crédito y que cambia, ahora establece otro patrón para usar el crédito que cada universidad de la autonomía define, cómo lo va a usar, es obligatorio. Es obligatorio que repensemos en función de las horas de interacción pedagógica y las horas que entendemos que le lleva un estudiante en su casa estudiar, leer, eso para poder venir al aula. Y ahí no todas las materias son lo mismo, no es lo mismo una metodológica, una práctica, que el laboratorio, una teórica, o sea, las horas que le voy a dar el valor a lo autónomo, no es lo mismo primero que quinto. Entonces hay un montón de juegos ahora, pero es obligatorio. Pero si les sirve el anticipo, lo que iba a contar después, que nuestra universidad hoy ya tiene 7 carreras aprobadas con este sistema de sacado. En el último Consejo Superior, la Facultad de Ingeniería ingresó 4 planes de 4 ingenierías, pero la Facultad de Ingeniería venimos trabajando desde el 23, principio del 23, como contaba ella, dentro de un plan de trabajo. Es lo que estoy escribiendo, cada uno tiene su tiempo, ellos cruzan con los procesos de acreditación, 4 planes con titulación intermedia y bachiller. Claro, y forestales, que viene la ingeniería forestal, que fue la primera que se aprobó este año, de las que estaban en funcionamiento. Después el resto de las carreras de estas que yo cuento son las carreras nuevas, entre las cuales de humanidades, de arte, porque cuando este sistema de crédito se aprueba en noviembre del 23 y sale la resolución, la universidad nuestra, en febrero del 24, decide que adhiere, o sea, que en realidad no, pero bueno, debate, pone y dice sí, está bien, vamos a empezar a instrumentar, y define que
todo plan de carrera nueva debía ya inscribirse en el marco de la nueva normativa. Y toda carrera en funcionamiento elaboraba un plan de trabajo, íbamos acompañando de la secretaría y demás, con talleres, etcétera, para que pudiéramos ir paulatinamente modificando los planes vigentes. Originalmente la fecha de modificación de planes vigentes era julio del 25. Ahora, la resolución aprobada de este año pone febrero del 27. Por eso es diverso, pero en nuestra propia universidad ya estamos, como contaban las chicas, trabajando en cada facultad. Esto que estamos haciendo es parte de los planes situados de cada unidad académica, que tienen un recorrido y además actividades distintas, que es eso, digo, imposible pedirle a los que trabajan con una acreditación que encima asumen otras actividades, no era como difícil, entonces bueno, pero estamos trabajando para eso y creo que no se debe, o sea, es más, el C de la gestión política de la universidad, porque la fecha es 27, o sea, que inclusive esto va a quedar, por eso quería dejar aprobado un programa de trabajo con resolución rectoral, que se puede cambiar, sí, pero bueno, es una definición de línea de política y que ahí también estén involucrados los espacios como la red, ¿no?, de acompañamiento a la trayectoria y demás espacios que ya están institucionalizados, que venían como en paralelo, que se nucleen y que aporten a estas definiciones de política y demás, ¿no? Te hago una consulta. Nosotros, por ejemplo, en ingeniería que estamos acreditando ahora, acá en ingeniería química, de un plan propuesto y todo lo demás. Después de eso tendríamos que volver a hacer un cambio con los créditos, entonces. Nosotros estamos en la misma, acabamos de presentar un plan. No están obligadas las carreras en acreditación por la resolución a hacerlo hasta que tengan aprobada la. Eso fue clara la resolución del 23 y vuelve a ratificarlo la del 25, la de marzo de este año. La Facultad de Ingeniería lo hizo porque se planteó como objetivo en el marco de ir trabajando juntos. ¿Sí? Y Forestal lo hizo después que terminaba parte del proceso, ahí hizo también, cuando hizo las pautas, Vivi, ayudarme, cuando hizo la nueva presentación de la ecuación de los ingeniería forestal. Hizo la certificación intermedia. Sí, pero se ayudó el plan en el 24, cuando estaban antes de empezar el proceso de acreditación. Claro, nosotros estamos terminando. Tranquilo, no es obligatorio hacerlo de golpe, no se trata de eso, no es una imposición, sino al revés, al contrario, es ir definiendo, pero sin no quedarnos, ir de a poco. Y lo de los créditos, me dejan ahí, los créditos como unidad de medida, no deja de ser importante desde la posibilidad que tiene también de que el estudiante circule, pero no solo circule de universidad a universidad o que puedas reconocerse en términos de internacionalización, sino creo que fundamentalmente la novedad es intentar que pensemos en la reforma de planes de estudio, la circulación interna de nuestros estudiantes entre carreras, e incluso que en algún momento del ciclo pueda haber opciones electivas, que no todos los planes la tienen, para que el estudiante pueda ir como delineando a lo mejor algo que no lo... Una carrera se va a abordar todas las especificidades de lo que a veces al estudiante le interesa, como genética con todas las líneas que pueda haber, o bioquímica, ¿no? Entonces, que sí le dé una posibilidad que pueda ir a hacerlo en otra universidad del país. La idea es que termine. Eso, que termine una carrera universitaria y que pueda también que vaya a otra universidad nacional, que se le reconozca, y que por eso la idea de pautar un poco pisos de horas y créditos medianamente promedio para que no pase lo que pasaba en la UBA con Sociedad de Estado. Venían acá y no le podíamos reconocer porque la UBA tenía 90 horas y nosotros teníamos 60. Es que hoy tenemos graduados que le falta una asignatura. Y no es nada en el sistema. Lo que podía ofrecerle la relación con es que, digamos, a partir del 2023, todas las carreras que se inician, digamos, la administración tienen que estar con el sistema de créditos implementado. En algún momento vamos a tener que ayornarnos a la nación, ¿no? Sí. A nosotros nos pasó, por ejemplo, bueno, hablo por experiencia un poco de trabajar en algunas actividades coordinadas. ¿Qué pasa? Las carreras que estaban en la acreditación y el proceso de 2023, un poco respondiendo digamos, 2023, 2024, digamos que dieron la posibilidad de hacer eso sin, digamos, establecer el sistema de crédito. Esa
las recomendaciones, perdón, las recomendaciones que va a dar OIAM seguramente va a ser que se trabaje en esa implementación. Entonces, eso se viene. Lo que hubo, yo creo que participé en un curso que hicimos, una actividad a distancia con ella hace 2 años, donde se habló de todo lo de SACAO, lo de los créditos, digamos, de por qué, porque yo no, digamos, perdón, si ya dijeron que vamos a intervenir, no voy a intervenir para no, por las disertantes, digamos, pero son muchas aristas, y cuando uno empieza a hablar del tema créditos, empieza la complejidad, porque ahí no empieza a involucrar, porque abandonan, porque yo siempre digo, siempre nos preocupamos en el estudiante, pero nunca nos ponemos a pensar de una autoevaluación propia de como docente. Nosotros como docentes somos atractivos, ofrecemos lo que tenemos que ofrecer en relación a conocimiento, a toda la actualización. Yo no juzgo nada, pero que en esas reglas del juego pongamos todas las aristas, es decir, pongamos todo. Después, el tema de créditos, yo decía, hay un tema central, que como lo dijo la secretaria general, hay un tema general que está relacionado a créditos, ¿no es cierto? Créditos para que ese alumno pueda ir al exterior, y fundamentalmente porque a nosotros nos pasó en las legislaciones anteriores de nuestra carrera de farmacia, que yo obtuve en procesos anteriores, que no, pero no podían, yo decía, nosotros tenemos parte humanística, nosotros queríamos que algunos hagan algunas asignaturas en humanidades, y no se podía hacer por una cuestión administrativa. Yo decía, ¿cómo puede estar lo administrativo arriba de lo que comprende a lo académico? Lo académico tiene que estar, y después hay que ver cómo se implementa administrativamente. Por eso digo, el tema largo es interesante, a mí me parece. Bueno, después yo quería hacer un comentario que también me reservé, pero en relación al tema de que un colega que habló de contenidos, yo quería hacer una referencia, es decir, que no es cuestión que uno diga que, digamos, bajó los contenidos, dio menos. No, hay que seleccionar contenidos, no repetir en las asignaturas, porque todos nos creemos que nuestra asignatura es la más importante de la carrera y que en la carrera al final estamos todos a media. Y eso es importante decir, esa correcta selección y sí un proceso de integración. Es decir, nosotros estamos viendo en muchas carreras universitarias que ya se trabajan en otra forma. Nosotros estamos prácticamente obsoletos, perdonen, ¿no es cierto? Pero tenemos que ser crudos en nuestro análisis. Por mucho no vamos a generalizar. Bueno, eso quería decir. Entonces, hasta acá. Puedo decir otra cosa que... Bueno, había sentido que se iba a hacer la presentación y bueno, Estaban propuestas 2 instancias. Sí. Reunión, debatir, porque entonces sí, tenemos tiempo nada más. La última parte, justamente la línea de preguntas que vamos a presentar, que tenemos un formulario para que nos respondan, tiene que ver con desde cada lugar de trabajo, ya seamos docentes o no docentes, qué dificultades vamos a ver en estas implementaciones y qué posibilidades tenemos actualmente dentro de nuestra vida académica para esa implementación. Y eso lo vamos a retomar la próxima parte de presentar el plan que pudimos armar medianamente. Sí, totalmente de acuerdo. Nada más pensar, Mariela, que igualmente hay estándares también que tendremos que respetar por los mínimos, pero seguro lo sigo pensando, ¿no? Como docentes podemos repensar el cómo hacer las cosas. Siempre hay tiempo para eso, ¿no? Y no solamente tiene que ver con planes de estudio, decíamos, sino también con nuestros programas, que es donde uno muestra la estrategia. Bueno, una coincido también, no es un tema menor, lo voy a decir, la actitud de los docentes.
docentes, todos, o sea, tenemos que ser autocríticos y eso me parece que es bastante difícil porque somos complicados. No digo no. Seguimos. Seguimos que son las 10 y Bien, lo que decíamos es, bueno, como ya que creemos, se entiende cuál es entonces el espíritu de esto que estamos presentando, que es SACAO, ¿no es cierto? Y lo que queríamos también que quedara claro que esto no está, como decían, ¿no es cierto? No empieza ahora. Esto tiene historia, sí, es, por ejemplo, la resolución ministerial, la 2598/23, que es la primera que en este periodo reglamenta esa aplicación, ya tuvo primeras instancias de escrituras en el 21, ¿sí? Son todos plenarios, tanto de la CIN, ¿no es cierto?, y el Ministerio de Educación. Eso después trajo, estoy hablando del 24, el año pasado, no hace mucho, empezaron a analizar cómo lo iban a implementar y vuelven ahí, o sea, entre lo que serían las universidades nacionales y las universidades privadas, ¿sí? Vuelven a un plenario y ahí sale una resolución nuevamente, la 274 del 24 de noviembre del año pasado, no hace un año de todo esto, que de lo ahí expuesto se reformuló la resolución ministerial del 23 y da por resultado esa 556 del 25, que es la abril de este año, ¿sí? Que es un poco más, flexibiliza lo que habían planteado en el 23, digamos, en cuanto a la aplicación. ¿Sí? Exactamente, eso lo vamos a charlar y a la vez vamos a enviarle después vía correo la información que tenemos. Hay un documento que nos parece interesante, que es la comparación de justamente cuáles son las que se estipuló en el 23, que se modificó en el 24 y que está ahora puesto en el 25 para la implementación justamente de este sistema. ¿Sí? Entonces, el SACAO es obligatorio, dice la resolución, aviso, ¿sí? Es la aplicación obligatoria en nuestras universidades, ¿sí? Nacionales y seguro las privadas también, así que establece que para esos planes de estudio justamente deberán expresarse en términos de crédito y observar nuevas cargas horarias mínimas, ¿sí? Vamos a tener que respetar esto. Impulsa una revisión de las propuestas formativas que contribuya a reducir la brecha entre la duración teórica y la real, como veníamos charlando. Esa organización apunta a incorporar junto a esas horas de interacción pedagógica las horas de trabajo autónomo, ¿no es cierto? O sea, es visibilizar todo eso que ya nosotros, lo que nos recibimos del siglo pasado, ya lo hacíamos, ¿no es cierto? O sea, decíamos en nuestras charlas, ¿qué reemplaza el sentarte a estudiar? ¿Qué reemplaza la famosa hora simple? ¿Se puede inventar algo para eso? Perdón, nuestra respuesta es que no. ¿Sí? Si vos no pones tu cabeza a pensar en algo, sea cual fuera el método de enseñanza aplicado, el aprendizaje es personal, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, de alguna manera tenemos que convencer, sí, que tendrán que sentarse a estudiar igualmente, porque estamos hablando de flexibilizar y no de bajar calidad. Estamos hablando de un cambio de metodología, no de baja de calidad, no traducirlo una cosa a la otra, ¿no es cierto? Entonces, justamente desde ahí esa visibilización de lo que sería el trabajo autónomo de todos. Sobrevuela también que, creo, retomando un poco lo que todos fuimos diciendo, y en el SACAO que la noción de calidad pareciera una representación generalizada del sistema universitario asociarse a que a mayor cantidad de años y de horas hay mayor calidad. Y eso también está en interpelación, ¿no? Creo que es parte de lo que está también por detrás de lo que nosotros mismos vinimos reconociendo. Y es lo que el SACAO pone, uno de los ítems que el SACAO dice, bueno, interpelemos, porque esto, ¿qué es calidad hoy? Y esa es parte de los debates que tenemos que abrir entre nosotros para pensar el ejercicio docente, la formación profesional, en un contexto como el de hoy, donde solo los contenidos son muy necesarios, pero no es lo único que tenemos que pensar, ¿no? Para el mundo que vivimos hoy, etc. Entonces, ¿paso? Sí. ¿Qué me toca a mí? Estamos como los chicos que nos dividimos la... Yo me diría eso con la vida. Bueno, justamente en base a todo lo que estamos diciendo de esto de qué significa el diseño y rediseño de los planes de estudio, y esa organización está justamente en esos famosos créditos que estamos hablando, créditos de referencia del estudiante. Esa es la sigla que está ahí, que es el CRE,
Y la definición es una unidad de tiempo total del trabajo académico que estimativamente dedican los estudiantes para alcanzar los objetivos formativos de cada una de las unidades y o actividades curriculares que componen el plan de estudio. Todo eso significa que todo eso uno tendría que tener en consideración cuando arma su plan de estudio, más allá de los numeritos que aparezcan después, 60, 70, 180 y así sucesivamente, uno tendría que tener en consideración todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que ya lo dijimos, pero simplemente lo repetimos? ¿Qué incluye ese crédito de referencia del estudiante? Las horas de docencia o interacción, lo que nosotros tenemos en el aula, docente-estudiante, y después también que se incorpora, como ya lo estuvieron diciendo, las horas autónomas, el trabajo autónomo del estudiante, o sea, cuánto tiempo nosotros consideramos la carrera que va a estudiar, trabajar, hacer el trabajo práctico. Ojo también con eso, por eso es interesante de lo que decíamos del docente. Bueno, todo lo que no le di después lo mando a que, o sea, también hay que tener conciencia de eso y no es solamente, bueno, si yo daba 180 horas y ahora el plan se me achicó, digo una pagada de número, ¿no? Y después le voy a mandar esas 100 horas a que, no, porque si le va a mandar 100 horas uno, 100 horas el otro, 100 horas de álgebra, 100 horas de geometría, otra vez volvemos a lo mismo. Entonces me parece que esto de tomar conciencia involucra mucho trabajo, pero me parece que es necesario y lo tenemos que hacer. Ese valor, obviamente esto tiene un número, estos créditos de referencia del estudiante tienen un valor determinado. Está escrito, primero era solamente una cantidad y en la resolución del año, del 25 de abril, como les decíamos, del 25, se modificó en base a diferentes reuniones que estuvieron teniendo la Secretaría de Política Universitaria, el CIN, el Ministerio, y acordaron de que ese CRE va a oscilar entre 25 y 30 horas de trabajo total del estudiante. ¿Qué significa total? La interacción justamente con el docente y ese trabajo autónomo. Eso va a significar cada carrera, va a ser entre 25 y 30. Y si no alcanzo a comprender, si la asignatura, por ejemplo, una de las asignaturas que tengo tiene 75 horas, otra en la que trabajo tiene 120. Sí, eso luego el porcentaje que nosotros tenemos, ¿no? De 6 horas frente al alumno, 4 horas, eso que manejábamos antes, cuando hacemos nuestras declaraciones juradas, sí o sí, 6 horas son frente al alumno, ¿no? Digo también porque empieza a haber toda otra normativa que hay que está vigente y que para algunas carreras, o sea, va a haber que hacer, sí. O sea, ¿en qué referencia, en qué disposición, reglamento, resolución te vas basando para ir pensando estas otras dinámicas que representarían esto? Y bueno, igual, hago la pregunta, ¿cómo varían esas 25-30 horas cuando tenés en dos asignaturas que tenés 75 o 120? El crédito no es para el docente. Sí, el valor crédito no tiene que ver con la dedicación docente. Vamos a separar. El valor del crédito tiene que ver con cómo consignamos en el plan de estudio los requisitos para el alumno, en qué materia, qué va a ser obligatorio cursado para el estudiante y qué va a ser considerado horas autónomas del estudiante, que son parte de ese proceso. A hoy, por ejemplo, si tu materia tiene, acá saqué, porque yo, a ver, algunas cuentas no tenemos aún, 120 horas, porque tenga una materia anual, si el crédito que la facultad decide que va a tomar el valor de 25 o la aplicación de la fórmula esa que aplicaron en ingeniería, y el valor del crédito depende de la materia, tiene ay, el coeficiente K. No sé, lo que me costó entender por qué no me daba la suma de la hora en el plan de estudio que me mandaron. Porque claro, había una fórmula atrás que yo no conocía, entonces bueno. 120 horas dividido 25, suponete, te da 4 créditos con 8 o 4 o 5, le puedes redondear esa materia. Entonces te permite ver que medianamente cada año no pasa los 60 créditos.
idea es que cada año esté medianamente organizado, Y mira que sí. equitativamente. No quieres hablar años, a lo mejor los superiores tendrán un poco menos, más, dentro los primeros años van a tener más, entonces eso cada uno lo va definiendo en función de los criterios disciplinarios, de la situación estudiantil, etc. A hoy, y lo venimos conversando, y es muy buena tu pregunta, Ana, porque eso también es sobre Huila. Nosotros los docentes tenemos una asignación y una carga horaria en materias. Hoy, la mayoría de nosotros, si no todos, estamos sobrecargados en más investigación, hacemos extensión, tutoría, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendemos que va a pasar, igual puede ser que en algún momento alguien, es que a partir de ahora, si mi materia yo tenía obligatoria 8 horas, y a partir de ahora con este sistema nuevo tengo 6, esas horas que tenía las voy a poder dedicar a planificar, a ver qué actividad de retención, porque no dejo de ser docente y cuando pienso mi asignatura, cuando a mí me asignan materias, no asignan por horas, no sé si me explico, me asignan materias, anuales o cuatrimestrales, 2 cuatrimestrales, 4 trimestrales, tienen la misma anual, la misma cantidad, etc. Y a la vez se viven por los perfiles de la carrera docente. Puede ser, y no niego que haya que pensar, pero desde antes de esto, la adecuación de la libertad, lo que está sobrevolando. Por favor, no salgan a decir que vamos a cambiar la ley porque no estoy diciendo eso, porque a veces lo está dando mal, la gente pregunta. Pero está bien, hace rato que eso viene, pero viene diciéndose que es necesario actualizarse, lo voy a decir así. Porque fue dejando de contemplar por ahí la variabilidad de situaciones que tiene nuestra universidad. Pero a hoy creo que lo que debería pasar es que ojalá, si nosotros tenemos menos obligatoriedad de dar tanta cantidad de horas, pero no es que tu materia va a bajar tampoco a la mitad, y eso es una ficción, no va a bajar tanto, no se trata de eso. Además tenés tutoría, tenés acompañamiento, o sea, esa tarea que el alumno es autónomo, no quita que vos puedas poner una tutoría que a lo mejor hoy no la podés poner, porque no tenés, tiene que ver con lo que ella decía de cómo reestructuramos esa misma carga horaria que tenemos hoy en otra forma de dar la materia y de acompañar, que era lo que traía, no sé, alguien por acá, vos. ¿Me explico? Hoy, por ahí la tutoría la hacemos extra, o no la podemos hacer porque no tenemos todo en el aula. Bueno, entonces, ¿cómo podemos combinar esa carga horaria en ese perfil que tenemos y particularmente en nuestra asignatura? Igual la preparación de los materiales para la parte de trabajo autónomo va a ser, no es la preparación una vez y después eso ya queda, porque con seguridad eso vamos a tener que ir actualizándolo y va a ser totalmente móvil, o sea, va para ocupar parte de nuestra carga horaria, con seguridad. Sí, lo importante es que hoy tenemos información para transformar todas las carreras que tenemos en horas totales en un sistema de crédito. O aprovechar la oportunidad para modificar el plan de estudio y transformarlo en crédito. Sí. Claro que van a surgir todas estas cosas que estamos viendo. Es importante, Lari, lo que vos decís, porque una de las cuestiones que se habló en el superior es ¿cuál es el piso con todo esto? Podemos, y está bueno, no es el ideal que busca el SACAU, que hoy, y esa fue una recomendación también hecha a la comunidad académica, que las carreras, que las facultades puedan pensar, o sea, tomar el plan como está y transformar, y tener el sistema, transformar en el sentido de pasar a crédito y aprobar en el superior y nosotros informamos. Y tener las dos cosas como está hoy. Eso no sería estrictamente SACAU. Pero se puede ser un piso para que hoy esté la disponibilidad de créditos también, pero no es SACAU. Como dice Lali, tenemos toda la posibilidad y está bueno a lo mejor comenzar por ahí. En ese caso nosotros informamos a la Nación que lo vigente es así. Y usted tiene la posibilidad con facultad que el alumno pase, vuelve, no sé, venga. Y de ahí la transformación, como decía Lali, de pensar los planes de estudio, de ir viendo esta... no son excluyentes tampoco, ¿no? Lo bueno es que no necesita de cambio de... Si hacemos la transformación ahora, esa prueba no es superior, es con la misma resolución integral del plan. Hace falta una nueva, o sea, es relativamente rápida. Sí, no son muy viejos y deberían cambiarla. A mí me parece que la idea y también porque la reglamentación dice lo que está estipulado es 2027, ¿no? O
O sea, por más que vos lo hagas y lo hagas automático y esto que están diciendo, igual te tenés que ayudar porque el ley 017 cambiaron las cosas. Y otra cosa que aprovechemos para, como ustedes tienen varias de las carreras de ustedes, no la mayoría son de acreditación, artículo 43, una vez que sale la resolución con la acreditación y se hicieron una presentación de plan sin sacado para adecuar a lo que venía señalando con IAU, se puede hacer el pase al sistema de crédito y no necesitamos cambiar el plan porque ya, o sea, una vez puede, como ingeniería se conoce que habían aprobado los 4 planes, digo, ingeniería forestal. Entonces en el proceso de acreditación decidieron hacerlo, adecuaron a las pautas, a las recomendaciones. Viene aprobado eso y lo después, o sea, si después queremos hacer otra modificación se hace. En el caso de ustedes, mandaron bien acreditado, ustedes pueden hacer, como decía Lali, la modificación y se informan, no hace falta una nueva resolución. Porque ustedes tienen planes que hicieron ingeniería, ¿no? O sea, esos planes, aunque no tengan sistema de crédito, se puede adecuar, como decía Lali, no cambia la resolución. Los diseños curriculares se puede organizar, planificar, se puede, sin que vaya. Bueno, se puede organizar los diseños curriculares sin que vaya en contra de los estándares. Siempre y cuando uno puede adaptar el sistema de crédito y repensarlo. Lo aprobamos por Consejo Superior y se informa. Directivo y superior. Subdirectivo y superior y se informa nada más. Entonces está bueno, si bien es una obligación el 2017, también pensar para próximas acreditaciones que esto ya lo vamos a tener que trabajar, vamos a tener que tenerlo trabajado y vamos a tener que informar cómo lo trabajamos. Yo creo que la tecnicatura que se presentó carrera nueva de ustedes está dentro de esas 7, 8, 9, no sé, carrera nueva. Esa tiene que ver con la tecnicatura. Sí, hay una tecnicatura nueva de la facultad que está presentada que tiene crédito, como les decimos del sistema de crédito. Y le cuento la experiencia. Hay carreras que comenzaron simplemente pensando en el sistema de crédito y empezaron a reflexionar disciplinarmente en cuanto a estas dinámicas, estas dificultades, problemáticas, y se encontraron que tuvieron que modificar el plan. Que no hay que tenerle miedo a esto, sino que, bueno, empezamos con el sistema de crédito, pero vamos a ir viendo, y los que están dentro de la disciplina y conocen la carrera y ya son docentes hace mucho tiempo, saben dónde están las particularidades y cómo podemos hacer para mejorarlo. Así que es de reflexión sobre la práctica este proceso. No sé si es necesario. ¿Hace falta? Sí, porque acá se puede grabar. Sí, yo uso el micrófono. Bien, mi pregunta quizás es muy puntual, pero fue surgiendo a medida que hablábamos más, que me preguntaba que con esto del sistema de crédito, tal vez es una oportunidad para que nosotros que por ahí estamos pensando en el uso de la inteligencia artificial para flexibilizar nuestro desarrollo del desarrollo de una materia, sea una oportunidad. Y me pregunto, ¿será eso una oportunidad? Porque quizás, como ya tenemos un diseño, yo cuando se me ocurrió hacer esta pregunta, decía que la universidad no estaba pensando en nuestro diseño, en nuestro plan, no daba cabida a una implementación de dar una clase, un módulo, supongamos, prepararlo para que el alumno individualmente lo trabaje independientemente de la asistencia con el docente en la asignatura. ¿Esto va a ser una oportunidad posible ahora con este sistema de crédito? No veo por qué no. Para las reformas administrativas que se requiere para hacer eso, es decir, yo también me refería a eso hoy. Esperen. Vamos a terminar con la fibrina y la llega un momento que uno tiene que ser. Y después le damos el micrófono, ustedes hacen todo lo que quieran. Terminamos con lo que preparamos. Nada más. Ese es el valor de los créditos del estudiante. Los planes de estudios deben tener en promedio 60 de esos anuales. En los casos que los planes de estudio, cada uno va a tener su plan de estudio, entonces por eso esa flexibilidad de que tengan una duración no definible, porque hay algunos que tienen tesina, tienen otras cuestiones, cada uno sabrá,
Esos 60 CRE anuales promedios podrán dividirse de acuerdo a la organización propia, justamente como estábamos diciendo, de cada plan de estudio. Bien, acá está presentado, decidimos no presentar, hay muchas tablas, si ustedes buscan en Google van a encontrar mucha información sobre todo esto, ¿no es cierto? Esto es de la última, esto es lo que está en la de ahora de 25, sí. Por ahí las que nos podrían interesar serían las carreras, por ejemplo, de grado, ¿sí? Son 240 créditos totales por carrera, eso es flexible desde dónde, desde que la decisión de cuántas horas reloj implicaría cada uno de ellos, ¿no es cierto? O sea que nosotros, por ejemplo, tomamos 25 para nuestro plan, sí, pero al tomar, por ejemplo, un 30, variaría la cantidad de horas reloj involucradas en esa cantidad de horas GRE, ¿sí? Y implicarían entonces, como dice ahí, las que tienen son por un mínimo de 4 años, también una integración de 2.100 horas, hablan de un porcentaje de más o menos del 25%, o sea, uno en una cantidad fija, ¿sí? Uno al distribuir toda esta cantidad de horas también tiene que considerar la carga semanal de cada que va a tener real el estudiante, no solamente para estar en aula, sino cuánto tiempo debiera de dedicar a las materias que cursa, ¿no es cierto? O sea, si bien es cierto que el espíritu de todo esto no es solamente una cuestión numérica, pero lo numérico también tenés que cerrarlo en algún momento, ¿sí? Tienen que cerrar la cantidad de horas de la carrera, la cantidad de horas por año, la cantidad de horas semanales. La cantidad de horas que uno tiene que vivir afuera del estudio, porque no solamente somos seres los humanos. profes también, ¿no es cierto? O sea, porque todo ese trabajo que tiene, por eso, en realidad es un espacio compartido, eso lo sabemos, no es solamente si bien hay interacción docente y pareciera ser que es el único momento donde estamos presentes, yo me siento presente desde la elaboración del material, desde el orden en el que le doy para que lo lea, para que lo trabaje, y distintos grupos tienen distintas formas de interpretar, de entender, y entonces vos tenés que volver a cambiar lo que propusiste. O sea, es esa cantidad de horas de interacción docente, interacción real, sí, probablemente física o virtual, no sé, pero esa interacción del que te hablo y me podés responder al momento, y la otra que es donde vos tenés, el alumno se sienta y está trabajando sobre la lectura, la interpretación, el darle significado a los contenidos, me parece también un momento de presencialidad nuestra, pero de otra forma. Sí, o sea, por eso en realidad lo veo como mucho trabajo que tenemos que hacer, sí, pero reitero, creo que estamos en condiciones de hacerlo. O sea, tenemos elementos, todas las cátedras, todas las carreras, ¿sí? Y eso es lo que se está proponiendo, el ver cómo lo vamos a hacer. No sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Solo que pensamos que podemos. Bueno, acá es un poco más de lo que estaban diciendo las solicitudes de reconocimiento oficial, que es lo que estaban comentando ya Gisela y Liliana. Deberán contener la distribución de horas de interacción de esto que estábamos comentando, de docente con estudiante, interacción pedagógica, y el trabajo autónomo que tiene que estar. En los planes de estudio tiene que estar, hay que presentar una tabla, que después eso lo dejamos para el próximo encuentro, el miércoles 20, ahí vamos a mostrar un poco más el cómo, por ahí. Ahora por ahí es un poco más teórico, qué significa y esto, pero después vamos a traer algunos ejemplos prácticos. ¿Cómo lo hicimos nosotras? Que no significa que... Significa que sea la verdad absoluta. Espero que tengas hijos, si no... Sí, hay trabajo autónomo, sí. Vamos a compartir el drive, sí, Susana. La cantidad de que el alumno trabaja decían, estaban separadas de la currícula que venía para seguir. Después tuvimos que incorporar a la currícula porque no nos aceptaban. Pero sabíamos que era trabajo de laboratorio y que el alumno no estaba frente a los docentes, sino que estaba trabajando. Pero es obligatorio. Y era obligatorio. Claro, pero esa... Pero no sabíamos dónde meter. No, también. ¿Sabes qué me preocupa nada más? Que quede clara la definición. Porque como va cambiando con el tiempo, como vos decías, en un momento nos dijeron así, cuando hablamos de horas de interacción pedagógica, ahí ponemos todas las actividades que son obligatorias para el alumno, aunque las haga solo. No confundamos la autonomía con que el alumno esté solo haciendo algo obligatorio. Para esta concepción,
Las pasantías de trabajo social, por ejemplo, las residencias, nosotros no vamos atrás todos los días con ellos a las residencias. ¿Se entiende? Pero es obligatorio. Porque acá la noción de horas autónomas se remite exclusivamente a todo lo que sí o sí tengo que hacer para rendir parcial. Si yo no leí, no marqué, no me junté con mi grupo, no entregué trabajo práctico previo, no puedo avanzar. Pero a lo mejor yo que me quiero tirar mamá y tengo el tiempo de todo ese trabajo, de todas esas actividades de esa hora autónoma. Otros que están lo suficiente como para el 5, no sé, digo. Ahí hay también particularidades de cada uno. Tienen que figurar ahí porque son parte de ese todo. Hoy ya están. Lo que pasa es que hoy no las estamos visibilizando. Pero y ahí voy a la pregunta que hacía recién, no me acuerdo, la colega que Ana dijo también y pregunté iba por ahí. No, o sea, por eso no confundamos la hora autónoma con la integración pedagógica. La integración pedagógica es la definición de todo lo obligatorio, aunque el alumno esté solo en algunas actividades. ¿Sí? Tiene que acreditar. Las autónomas no se acreditan. Suponemos que se hace porque si no, no se avanzan en las acreditables. ¿Sí? Bien. Sí. ¿Las actividades obligatorias se consideran horas de interacción pedagógica? Sí, todas. No es trabajo autónomo, para esta concepción del SACAU, y me parece que estaba ahí el día como casi. Y ahí voy a la pregunta a la colega. Dentro de la interacción pedagógica, en planes de estudio aprobados presenciales, se cruza la resolución de modificación de la educación a distancia, que a partir del 23 sale junto con la primera resolución de SACAU, modifica la noción o la acepción de que se entiende por presencialidad no solo en el aula física, sino toda acción que medie docente y alumno en simultáneo, independiente del medio a partir del cual se hace esa interacción. Sincronicidad, ¿sí? Y lo otro es a distancia. A distancia es cuando no me veo con el profesor, cuando veo un video, cuando puede ser obligatorio o no. Entonces, dentro de los planes aprobados como presenciales, y en esa interacción pedagógica, para seguir la pregunta, cada unidad académica define cómo aplica la resolución esa que ahora lleva el 70% cuando cambia la noción. 70% de una carrera presencial podría ser desarrollada dentro de la sincronía. Siempre y cuando... Pero es una definición institucional. Cada facultad nos establece cómo... Yo le daba el ejemplo de económica. ¿Qué hizo económica? Decidieron que iban a tomar definiciones institucionales, lo que no puede ser una definición del docente nada más. ¿Me explico? Tiene que estar organizado, ordenado bajo una lógica. ¿Cuándo sincronicidad? ¿Cuándo usamos? ¿Tenemos los medios? ¿No tenemos los medios? Laboratorio. ¿Será que hay una apertura no de laboratorio? No, pero pará, vos querrás hacer lo que quieras, pero el laboratorio no se puede dar, o sí se puede dar, pero no tenemos los medios, ¿no? Entonces, todo puede ser para adelante en la modificación del plan de estudio, pero no es que el SACAU se meta en eso. El SACAU lo que se mete es pensar la interacción pedagógica. Eso, hay otra resolución que le dice a cada unidad académica que puede ampliar e incorporar actividades presenciales enviadas por Zoom, Meet, lo que sea. ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Hasta dónde? ¿Para qué? Son definiciones institucionales que además deben estar planificadas y aprobadas en los cuerpos colegiados porque además protegen a los docentes y protegen a los estudiantes e incluidas en los programas de las asignaturas. Que ahora estamos trabajando con un modelo para que quede también en las reformas que hay, porque un modelo de programa para que se expliciten. Estamos tratando en el área de educación a distancia para que en cada modelo de programa, toda vez que como en económica, las materias modificadas por definición institucional, incorporen allí, en la parte de dice, ¿se acuerdan que tenemos un apartado que dice aspectos metodológicos, del desarrollo, etcétera, etcétera? Bueno, inclusive los trabajos prácticos, no hay 2 trabajos prácticos, bueno, 2 trabajos prácticos, ¿cuál es en el aula? ¿Cuál no es en el aula, no? No sé, ¿se entendió lo que es decir? O sea, son como 2 cosas en paralelo que se pueden vincular, pero que no necesariamente el SACAU de que habilita o deshabilita, porque las carreras son presenciales. En el caso de la distancia es distinto porque ya el propio plan establece. También pueden volver a distancia carreras que son presenciales, que eran las 2 versiones. Caso de lo que hizo Forestales con el conservación.
cursos ecorregionales. Claro, porque desarrollo ecorregional, que es un ciclo igual, pero lo tenían presencial y lo volvieron. La licenciatura de música también hizo eso, agregó, digamos, la opción a distancia, presencial. ¿Cuál? Marketing. La licenciatura en marketing económica a veces entró con sus dos versiones, carrera nueva, que ya está en funcionamiento, presencial y a distancia. Y después la facultad ve cómo combina eso, si muestra hibridez presencial, pero cada uno va tomando definición institucional de acuerdo a sus medios, condiciones, etc. Lo que sí, nosotros desde la Secretaría General, y asumo, insistimos muchísimo en que las facultades tomaran definiciones sobre eso, con lo que puede tener a favor y en contra, pero no dejar de lado a los docentes más, porque además los alumnos se quejaban también, ¿no? Que por ahí a veces de golpe cambiaba, bueno, vamos a montar aquí por Zoom, etc. Bueno, a veces pasa ahí, pero bueno, digo, la pandemia nos dejó todo eso, entonces necesitamos, después que pasó la pandemia, tenemos que volver a pensar juntos cómo ordenar el nuevo escenario, y aún así todavía falta un montón normativamente para poder ordenarlo, pero ese es el camino que se va cruzando con todo esto. Bueno, las solicitudes de reconocimiento oficial, donde se incluyen el tema de los créditos, tiene que estar por escrito la interacción docente-estudiante, como así también tiene que estar por escrito el trabajo autónomo, pero estas últimas no son objetos de verificación para poder otorgar el título. Las nuevas solicitudes deben adecuarse, como ya se dijo, a partir de enero del 2027, y como ya mencionaron, todo esto de la comunión, todo esto que estuvieron explicando, no voy a repetir. La implementación sí que sea obligatoria, esto también ya se dijo, el reconocimiento oficial, esa modificación, Secretaría General Académica comenta, manda la información de esto de cambio de crédito si fuese necesario, que no es obligatorio, pero lo pueden hacer, pero igual nuevamente, como ya se dijo, tienen que repensar el trámite. La autoridad de aplicación emitirá las orientaciones necesarias para esa conversión que se tiene que hacer al SACAO. O sea, es como así empecé, esto vino para quedarse. Más tarde o más temprano, todos nos vamos a tener que adecuar a esto. La tarea. Ahora ustedes van a sentir en carne propia lo que significa el obligatorio. Ustedes, como dice, lo que decidimos de alguna manera entregarles para lectura son esas dos resoluciones, justamente la del 23 y la del 25 referidas al SACAO. Nos pareció interesante este otro documento que es la evolución normativa del SACAO, donde aparece justamente la 2598 del 23, la 274 del año pasado, la del 24, y la del 556 que es de este año. O sea, el cómo primeramente era un poco más más imperativo, digamos, lo que estaba en el 23, después las discusiones que fueron con el plenario universitario del 24 y la pequeña flexibilización que hubo para la aplicación ahora del 25, donde tienen no solamente la cantidad de horas que involucra cada CRE, qué significa, sino también los tiempos que tenemos para poder pensar esta implementación desde los distintos estados de nuestros planes de estudio, por ejemplo. ¿Sí? Y por último nos pareció a nosotras importante, porque a nosotras nos llamó la atención, que hay una resolución de nuestro Consejo Superior que es de noviembre del año pasado y habla de una certificación de bachiller universitario, ¿sí?, posible dentro de nuestra universidad, ¿sí?, para las distintas áreas, en realidad para las distintas carreras, y certificaciones de trayectos intermedios, ¿sí? Es una resolución que nos habilita, digamos, a darle reconocimientos a aquellos estudiantes que ya tienen cierta parte de la carrera hecha, ¿no es cierto?, y darle una certificación de lo que ya pudieron hacer, y por ahí eso motiva a la permanencia en el sistema y va contra ese famoso desgranamiento nuestro que estamos teniendo, ¿no es cierto?
O sea, nos pareció un instrumento interesante para pensarlo desde las distintas carreras. Lo único que quiero decir es que por ahí, sé que como también lo dijimos, estamos todos muy ocupados. Pueden empezar, recomendaría que empiecen con esto, con la evolución normativa de SACAO, porque ahí está muy bien organizado, como decía Claudia, en una tabla, qué es lo que dice la del 23, qué es lo que dice, y es más, te dice en algún lado de que está con negrita. Claro, ¿Cómo se modificó la siguiente? Claro, la 556, ¿cómo se llama? Claro, estas son las originales, acá está la comparación, entonces Freud, a ver qué es lo que dice, entonces uno va a la original, pero está buena esa comparación. Detrás de la preocupación sobre de la emisión del sacado, de la modificación de la ley de educación, de la normativa de educación a distancia, aparece la idea de que hay un montón de estudiantes que pasaron por el sistema universitario, que algunos llegaron hasta, como decimos, faltó una materia, etc., pero se fueron de la universidad con un certificado analítico que dice que no pudo, porque así se presenta el mercado laboral, ¿no? No terminé. Entonces la idea es que pensemos un poco qué tipo de certificaciones en esos recorridos podemos ir eligiendo dentro de los planes de estudio, inclusive para que algunos que ya pasaron se los pueda convocar, inclusive para certificar como una carta de presentación, pensando en el mercado de empleo, pensando en la complejidad de lo laboral también, ¿no? Y lo del bachiller es eso. Igual yo les quiero contar que nuestra universidad casi de vanguardia, en la gestión de Susana, ay, por Dios, se me fue el nombre, Cáceres, de Susana Cáceres, aprobó en el Consejo Superior una ordenanza en donde ya estableció, con mucho debate, no terminábamos de entender, yo no sé qué era superior, no terminábamos de entender, le discutimos, ella hizo una propuesta que no fue la que terminó de aprobar en el superior, sino una adecuación, pero era la vanguardia esa propuesta original, porque ya se basaba también en otras cosas que estaban pasando en el sistema universitario y que tenía que ver con la emisión de una certificación, que no es lo mismo que el analítico está establecido por el SIU, sino ¿qué otro tipo de certificaciones? No sé, yo le preguntaba la pasada al vicerrector, ¿por qué en la ingeniería electromecánica no se puede emitir una certificación de electricista? Yo le decía, ¿no se puede emitir? Le preguntaba yo, como me preguntaba yo y me preguntaba él. Por decir algo, yo que me imagino mi sentido común, que si es un campo de... Yo qué sé, pero ese es mi sentido común, entonces me explicaba por qué sí, por qué no, hasta dónde, no sé, digo, entonces, de hecho esas 4 carreras, ahora, ¿ellos qué eligieron? Eligieron el camino del bachiller en la reforma de plan de estudio de ingeniería, lo mismo pasó en Forestable, y eligieron no certificaciones de trayecto intermedio, sino tecnicaturas directamente, o sea, titulaciones intermedias para cada una de esas ingenierías. Es un camino, no hay que necesariamente seguir eso, pero ellos tomaron esta decisión institucional. Así que bueno, son como posibilidades que abre lo de SACAO. Sí, igual les digo que esa bachiller la vamos a poner en modificación por el tema de cantidad de horas, que a partir de la 556, nosotros aprobamos esa, salió la 556, bueno, lo tenemos que adecuar, pero eso no es la filosofía de lo que dice, sino en la cantidad de horas que pedimos para el bachiller. Tenemos aprobado los bachilleres, los 3 bachilleres sueltos de ingeniería. Una forestal, sí, claro, 5 ingenierías, claro. Porque lo del bachiller depende cómo lo quieran tomar, o sea, hay universidades que tienen un bachiller para todas ciencias sociales, por ejemplo. Lo acaba de aprobar la Facultad de Sociales de la UBA. Todas las carreras sociales tienen un recorrido y emiten el mismo título. En el caso de ingeniería, eligieron distintos bachilleres, con distintas denominaciones los bachilleres para cada ingeniería. Así es. Claro, bachiller con orientación, bachiller con orientación, así. El bachiller en sí mismo no es una titulación, es una carta de presentación. ¿Eso qué finalidad de formar docentes? No, tiene finalidad de que vos le certifiques a alguien que llegó a segundo o tercer año para que se pueda presentar en el mercado de trabajo o algo. No sé, en la farmacia... El perfil del graduado de ese bachiller. No es pero no es un bachiller secundario, es una certificación que en el SACAO o en esta normativa nacional se llama bachiller. No es un título secundario, es un título. La tecnicatura es lo único que es título intermedio. Bachiller y certificaciones con otro nombre, certificado de experto en encuestas. No sé, por si te lo encarga de. Ahí en humanidad estamos mirando, encarga de Atlantic, por
si te encarga de SPSS. Sí. Nosotros acá en el SACA, en la carrera de analista de sistemas, tenemos hace años incorporado en los trayectos intermedios. Bien. El que tiene finalizado el primer año tiene una certificación, con segundo año tiene otra certificación y en el tercer año tiene el título. Pero si usted dice en calidad de qué tiene, es lo mismo que un curso de extensión. Claro. Una certificación del que finalizó el primer año. Y le ponen el título que ustedes quieran, digamos, ¿sí? Pero son certificaciones de que han concluido determinados planos de la carrera. Lo que voy a decir es muy importante porque esa es la lógica. La idea es cómo capitalizamos cosas que hoy se hacen por fuera de los planes. Porque ese curso lo puede hacer un alumno, pero lo puede hacer en extensión. Pero como ella dice, son como los que hacemos en extensión, son los que están adentro del plan. Entonces el alumno capitaliza su pase por el plan para tener esa certificación. Y otra persona puede venir, que no cursa, y hace igual la certificación parecida a lo que sea en extensión, en investigación, no inhabilita. ¿Sí? Y después vamos a complejizar más con la práctica social y la Por eso después justamente este espacio lo pensamos como diciendo, hay cosas que con seguridad desde las distintas carreras se están haciendo en nuestra unidad, pero el resto no nos enteramos nada más. ¿Se entiende? O sea que este es el momento, por ahí es el lugar de encuentro de todo el grupo humano que trabajamos acá, llámese docente, llámese no docente, llámese distintas carreras, ¿sí? Podamos contar al otro y por ahí al otro le da una buena idea para su carrera, para su plan, ¿sí? Para su presentación o su organización de trabajo, digamos, ¿sí? ¿Querés que lo diga yo? Lo digo yo. Entonces, lo que vamos a mandar, como ya decíamos, en principio serían esos 4 materiales. Si es que alguien dice, mira, yo tengo esto y es interesante, sería bueno compartirlo con todo el equipo. Y nos dicen, para mandarlo también, bienvenido sea. Somos gente que leemos, así que no nos preocuparía seguramente un artículo más. Y con eso quisiéramos que nos respondan a un formulario donde pedimos obviamente quiénes son, en qué área trabajan, y que piensen en justamente desde su lugar, por ejemplo, pausa, se los vamos a mandar por un drive. No hace falta, perdón, no hace falta que copien, se lo vamos a mandar para que lo contesten con la compu. Eso nomás, perdón. Exactamente. Por ejemplo, primero decíamos, ok, escribimos el plan en base a esto. Ahora, cuando se solicita el título a nivel nacional, ¿cómo tiene que estar cargado, por ejemplo, en el SIU? ¿Qué problemas que hay que arreglar para cuando esto se implemente? No sabemos la respuesta nosotros, pero seguro hay gente que trabaja en eso, que se va a dar cuenta de cuáles son las dificultades que pueden llegar a tener, de qué modificaciones habría que ir armando en nosotros, docentes, en nuestro plan, dónde se visibiliza esto y cómo lo tenemos que formular, ¿sí? Después, en nuestros programas, ¿cómo se impacta? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a enterar mi alumno? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo lo vamos a publicar cuando hagamos la promoción de carrera? ¿Se entiende? Que realmente nosotros es otro de los temas que pensamos mucho porque necesitamos que nos elijan como profesora de matemática, por ejemplo. Que se vengan a notar. ¿Sí? No, y otra pregunta, ¿cómo si vas a tomar a otro estudiante de otra universidad, cómo le habilitas el tema de la... Por eso, todo lo que se les ocurra que tengamos que considerar, todos los obstáculos que le ven, lo bueno y lo malo, probablemente hay cosas que tengamos implementadas y que nos faciliten la implementación. Esto va a servir, por ejemplo, lo que dijo Alex recién. O sea, esto lo hicimos así, por ahí otras carreras podemos copiarlo, que el modelo, ¿no es cierto? El cómo, ¿sí? Y decir, bueno, ya nos falta tal cosa para poder lograrlo. Esa sería lo que les pedimos, si puede ser, para poder charlarlo en el próximo encuentro. ¿Sí? Sí. Yo tengo una pregunta, en realidad, una inquietud. Más allá de las normativas, para el tema de ese tiempo que de la unidad de desarrollo. Si hay algún ejemplo de alguna carrera como para que nos pueda hablar de cómo estimaron ese tiempo autónomo del estudiante. Más que nada por varias razones. Estuvieron hablando los estudiantes con el tiempo, las generaciones fueron cambiando. Está el estudiante que está siempre actualizado, hace más o menos, hace un puesto y sigue trabajando. Entonces, como si en alguna carrera se hace mal acabos establecidos, ¿cómo hicieron para ponderar ese?
En el próximo encuentro. La universidad nuestra no definió valor todavía para el crédito, sino que definió que cada unidad académica, sí, no sé si fue tanto una definición o fue que el proceso nos fue llevando, que apareció un plan y demás, entonces también vimos las particularidades. Pero le vamos a traer el ejemplo, como dicen ellas, en el próximo. Ahí vamos a poder ver cómo hizo ingeniería para aplicar una fórmula que no es 25 ni 30, que depende del campo y que viene tomó de los RTF, cómo hace humanidades, que no tiene todo eso, entonces qué definición tomaron las sociales, de debates, acuerdos sobre las metodológicas de investigación, acuerdos sobre las prácticas y acuerdos sobre definiciones de lo que es lo autónomo ahí y cómo juega entre la interacción pedagógica y demás. Pero lo vemos en la próxima. Nosotros como profesorado de matemática, cuando nosotros nos sentamos a hacer, estaba todavía que el CRE era 25. ¿Listo? Chau. Y después cambiaron y casi nos morimos cuando en abril nos dijeron 25-30. Ah, no. Pero es repensar, pero en serio lo vamos a charlar el próximo. Igualmente lo que les vamos a mostrar es lo que pudimos hacer. Seguro no es modelo de nada, pero... O sea, es como para presentar lo que nos vamos a pensar. Eso es importante, ver formas de cómo se está pensando esto, que vos decís que es recontra importante, en distintos espacios de nuestra universidad y en distintas disciplinas. ¿De ahí? Sí. Estudiantes, claro, eso es falta de investigación. Porque también a veces los estudiantes, por lo menos la universidad, sienten que falta tiempo de estudio. Entonces, como por lo menos para tener una idea de cómo se hizo para poder adaptarlo a nosotros. Sí, vamos a un poco más a lo práctico, a lo concreto en el encuentro que viene, sí. Y si alguien más acá tiene alguna experiencia en todo esto y la quiere compartir con el grupo, nos avisan y lo podemos organizar para el próximo encuentro. ¿Se entiende? O sea, sí, la gente cerrada. Uno se le ocurre algo, manda y... Eso está bueno de acá 15 días porque quieren que a uno se le van ocurriendo, no te traigan hablando, ¿no? Es como dijimos, no tenemos la verdad absoluta, pero son todas cosas que se van a ir. O sea, yo no tengo nada más, ustedes Bueno, muchísimas gracias Rosana, Claudia, gracias Gisela y Liliana. Le voy a comunicar, le voy a enviar por correo electrónico a los directores, a los coordinadores, como siempre, la dirección del Drive, donde pueden descargar estos documentos. Y bueno, muchas gracias por la presencia, por la participación. Los esperamos el miércoles 20 de nuevo. Y bueno, lo importante es que se vayan con la idea de que estamos en una etapa de transformación del sistema universitario y que tenemos la oportunidad de ser parte de ese proceso. Así que me parece que lo podemos aprovechar positivamente. Muchas gracias. Gracias. Por favor, no se vayan sin firmar la planilla de asistencia. Claro, viste que hace ruido, Gracias.